Tras la iniciativa del presidente Yamandu Orsi de proponer al Centro de Formación para la Integración Regional, CEFIR, elaborar un documento para unificar la posición de Uruguay ante el escenario internacional, hubo visiones encontradas desde la oposición. Desde el Partido Colorado, los exintegrantes de la Cancillería, Nicolás Albertoni y Ope Pasquet, destacaron la búsqueda del diálogo político, pero advirtieron que será difícil consensuar posturas en temas como Venezuela, mientras que otros colorados, así como dirigentes del Partido Nacional y el Partido Independiente, criticaron al gobierno por dar este paso. Muy buenos días, un gusto recibirlos en esta edición de MBD Noticias, que Montevideo se presenta con 27 grados de temperatura, el cielo algo nuboso y nuboso, periodos de claro. Los vientos soplan del sector suroeste al sureste con una intensidad de 30 kilómetros en la hora y rachas de hasta 40 kilómetros en la hora, y la máxima de hoy será de 28 grados según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología. Con datos del Centro de Gestión de Movilidad y con esta vista de la Rambla, les contamos algunos cortes que están programados. Miguelete entre Fernández Crespo y Arenal Grande está cortada la circulación por reparación de saneamiento. Dionisio Coronel entre Heredia y Rivera Indarte, el corte se extenderá hasta el 29 de enero. Y Acevedo Díaz entre Canaro y Ana Monterroso está cortada la circulación por trabajos de saneamiento que se extenderán hasta el 23 de enero. Vamos con algunos titulares que desarrollaremos en esta edición. Fiscalía investiga la muerte de 2 menores al amparo del INAU y el diputado nacionalista Pedro Gistonian realizó pedidos de informes para tener más detalles sobre lo ocurrido. El presidente Yamandu Orsi viajará este sábado a Asunción, Paraguay, para participar de la cumbre Mercosur-Unión Europea para la firma del acuerdo comercial, instancia a la que no viajará el mandatario brasileño Lula da Silva. El mercado legal del cannabis cerró 2025 con más de 83.000 adquirientes, lo que muestra un crecimiento sostenido de usuarios según un informe oficial. El pago de las multas de tránsito volverá a ejecutarse junto a la patente de rodados, según acordaron el Poder Ejecutivo y el Congreso de Intendentes. El Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para extender el régimen de reducción del IMES y a las naftas en zonas de frontera, incorporando a estaciones de servicio ubicadas hasta 60 kilómetros de los pasos fronterizos. Y empezamos con temas sanitarios y nos vamos directamente a la sede del Ministerio de Salud Pública, donde se encuentra nuestro compañero Federico Gyurkovic. Federico, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pilar? Sí, vamos a escuchar a Fernanda Nosar, directora general de la Salud, que está brindando detalles sobre un caso de sarampión que apareció en Montevideo en las últimas horas. La detección o el encuentro de las personas que probablemente hayan tenido contacto y a su vez sean susceptibles porque no tienen el esquema vacunal completo, se dificulta un poquito más, pero se está haciendo desde el ámbito de epidemiología. Y de hecho, de todas las personas de contactos estrechos que se han diagnosticado en este caso en particular, todas ellas tienen un esquema vacunal completo, lo cual las libera de riesgo. Hay 33 personas también catalogadas como contacto susceptibles de ser infectados. ¿Por qué? Porque no tienen el esquema vacunal. Esas personas se les realizó la vacuna correspondiente, pero además se tienen que aislar o estar en observación durante 21 días, que es el periodo en que uno puede expresar los síntomas. ¿Quién les avisó a ustedes? ¿Cómo se enteraron? ¿Desde Chile mismo? ¿Acá en el Cono Sur funciona ese tipo de comunicación? Sí, al momento del diagnóstico de un caso de sarampión, uno descifra dónde transcurrió esa persona y hay comunicaciones entre los servicios de epidemiología de diferentes países, lo reportaron, lo encontramos a contactos de esa persona y uno de ellos es este uruguayo que se diagnosticó sarampión. O sea que aparte de ser una persona que maneja un remis, también maneja transporte público, transporte colectivo de CUTSA. Ahí entonces es más complicado. Es un tipo de virus que está 2 horas en el ambiente cuando la persona infectada ya pasó, o sea, es de muy alto facilidad para contagiarse. Exacto, hablamos de transmisibilidad, de la posibilidad de contagio es alta comparativamente con otros virus respiratorios y eso lo hace tan peculiar. Se puede transmitir cuando estamos en contacto directo, pero también cuando la persona infectada abandona ese ambiente, persiste en el ambiente por 2 horas. Allí el cuidado y también destacar
que tiene la posibilidad o tenemos la oportunidad de ser una infección que podemos prevenir con la inmunización, que lleva muchos años esta vacuna probada, es segura y es efectiva, y por eso insistimos en esa información. Retomamos un poquito, en el inicio estábamos hablando de un caso confirmado en Montevideo, que llevó a un turista que llegó al país, que tenía sarampión. Esta persona trabaja en un ómnibus de CUTSA y por eso ustedes están llamando en días y horarios específicos a gente que tomaron 3 líneas. Sí, lo que hace epidemiología es buscar a todos los contactos de la persona diagnosticada, con este desafío de que seguramente se nos pierden muchas personas porque durante sus días laborales de probable transmisibilidad es difícil ubicar a personas, por eso la información pública es lo que destacamos en cuanto a dar las líneas y el horario de trabajo. No es que tengamos que enloquecer si anduvimos circulando, sino lo que tenemos que hacer es revisar nuestro esquema de vacunación. Esas 33 personas que usted mencionaba cuando empezábamos el móvil nosotros, ¿son personas que viajaban en estas líneas? No, estas son personas que se detectaron como contactos en su ambiente laboral y en su proceso en la consulta, en la mutualista que consultó, que compartió ambientes, etcétera, durante el periodo de transmisibilidad y se catalogan como contactos. ¿Eventuales pasajeros de esas líneas se han comunicado con el Ministerio? No hemos tenido comunicación de llamativa por síntomas y por eso estamos la comunicación haciéndola a la inversa, nosotros informando para justamente revisar nuestro esquema de vacunación. No saber qué síntomas da para que la gente tenga claro. Los síntomas que da el sarampión y que nos hacen un caso sospechoso es la fiebre y la erupción cutánea, la erupción de que comienza en la cara, en el cuello y que se extiende al resto del cuerpo. No son las vesículas que da la varicela. Sí. Esos son los 2 síntomas característicos y a eso podemos agregar síntomas respiratorios, la tos, el catarro, la conjuntivitis, también es bastante característico. ¿Qué pasa con las vacunas? Agradecemos nosotros a la doctora Fernanda Nosar con los detalles de este caso de sarampión que se detectó en Montevideo. Las líneas 116, 117 y 121 son las involucradas y que el Ministerio está pidiendo a las personas que la utilizaron que presten atención. Hay un comunicado en las redes y en el portal del Ministerio de Salud Pública con los días y horarios donde habría que prestar atención. Pilar, volvemos contigo. Bien, muchísimas gracias. Bien pertinente entonces esos números de líneas para quienes hayan viajado y la información del Ministerio. Pero vamos a otros temas porque el presidente de la República, Yamandu Orsi, viajará este sábado a Asunción, en Paraguay, para participar de la cumbre Mercosur Unión Europea para la firma del acuerdo comercial después de 25 años de negociaciones. La instancia tendrá lugar en el mismo salón donde en 1991 se suscribió el tratado que dio origen al Mercosur, con Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay como socios fundadores. El presidente Orsi partirá este sábado a las 8 desde la base aérea número 1 y regresará al país el mismo sábado, por lo que no fue necesario solicitar autorización al Parlamento ni traspasar el mando a la vicepresidenta Carolina Cose al ser una salida menor a las 48 horas. Así lo confirmaron a MBD Noticias fuentes de presidencia que señalaron que si bien el horario de regreso no está confirmado, el retorno será al terminar la cumbre. Además de Orsi estarán presentes el anfitrión Santiago Peña y el argentino Javier Milei, mientras que Brasil será representado por su canciller Mauro Vieira, al tiempo que por la Unión Europea asistirá su presidenta Ursula von der Leyen. La ceremonia comenzará sobre las 12:15 en la sede del Banco Central del Paraguay, que también fue escenario de la firma del Tratado de Asunción el 26 de marzo de 1991, puntapié inicial para el Mercado Común del Sur, el Mercosur, que 10 años después comenzó a negociar un tratado comercial con la Unión Europea. Luego de esta instancia faltará que los parlamentos de los países involucrados lo ratifiquen para entrar en vigencia y conformar el mayor espacio de libre comercio global compuesto por 31 países, 800 millones de habitantes, equivalente a una cuarta parte del Producto Interno Bruto mundial. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, recibirá hoy a la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, pero no asistirá a la firma del acuerdo comercial del bloque con el Mercosur que ocurrirá este sábado en Paraguay.
El presidente brasileño recibirá este viernes en Río de Janeiro a la presidenta de la Comisión Europea, así como al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Los líderes del bloque europeo pasarán por Brasil en una escala antes de volar a Asunción para la firma del acuerdo con el Mercosur, instancia a la que no asistirá Lula da Silva. Desde la presidencia brasileña explicaron que la firma fue inicialmente planificada como un evento a nivel ministerial y que Paraguay mandó invitaciones a los presidentes de los países miembros a última hora, situación que algunos analistas atribuyen a las diferencias con el mandatario paraguayo Santiago Peña y con el argentino Javier Milei. Lula da Silva, que ha cumplido un rol crucial en el avance del tratado entre ambos bloques, no logró, sin embargo, que se firmara en diciembre en Foz de Iguazú, cuando Brasil ocupaba la presidencia pro tempore del Mercosur a raíz de la negativa de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, cuyo voto era definitorio para su aprobación. Este viernes el vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin, en diálogo con una emisora local, sostuvo que fue Lula quien hizo todo el trabajo y que su liderazgo y perseverancia fueron fundamentales para un acuerdo que ha sido trabajado desde hace 25 años, pero nunca salía. Según el diario La Nación, fuentes cercanas al presidente argentino Javier Milei, con quien Lula da Silva mantiene un duro enfrentamiento ideológico, calificaron como una falta de respeto que el mandatario brasileño no acuda a Asunción. Por otra parte, Lula publicó hoy en medios internacionales una columna de opinión donde plantea que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea constituye la respuesta del multilateralismo al aislamiento en un contexto global marcado por el unilateralismo y el proteccionismo que, según advirtió, inhiben el crecimiento global y profundizan la desigualdad. Y tras la iniciativa del presidente Yamandu Orsi de proponer al Centro de Formación para la Integración Regional, el CEFIR, elaborar un documento para unificar la posición de Uruguay ante el escenario internacional, hubo visiones encontradas desde la oposición. El ex subsecretario de Relaciones Exteriores del gobierno pasado, Nicolás Albertoni, destacó la convocatoria al diálogo. De todas formas, opinó que será complejo consensuar entre todos los partidos políticos una posición en el actual escenario internacional y en particular acerca de la situación en Venezuela. El diálogo creo que ha sido algo que ha marcado la historia de la democracia del país, yendo al punto concreto de una convocatoria y un diálogo sobre este tema concretamente, me parece siquiera hasta necesario. De ahí a pretender después que haya un documento de posicionamiento común, me parece otro estadio, otro objetivo, que luego, ojalá que surja. Me cuesta creer a veces que en una misma mesa, de nuevo, quizá una orientación política que ha estado históricamente en las últimas décadas más cercana, por ejemplo, lo que ha sido en el régimen de Maduro, a quienes quizá nos hemos opuesto muy firmemente desde mucho tiempo a esto, después puede haber una lógica común en esto. Pero repito, el diálogo es muy importante y digo también lo de cuidar los objetivos para que el diálogo, que sí es necesario, no se transforme en un fracaso en sí mismo cuando no surge un documento común, cosa que, reitero, lo veo bastante complejo si queremos un documento concreto. Albertoni recordó que hay varios antecedentes recientes de diálogo en gobiernos anteriores impulsados por mandatarios. La convocatoria del presidente Valle, si no me equivoco, en su momento fue por temas internacionales también, vinculados a la papelera. Después también el presidente Vázquez, recuerdo esto históricamente, por una convocatoria a los expresidentes en Suárez, que si mal no recuerdo era por Estados Unidos o por China, y después el presidente Lacalle Pou, recordarán una convocatoria a todos los partidos cuando recibe por parte de China el interés de avanzar comercialmente en algo que podía confluir en diferentes cosas y por qué no en un futuro en un acuerdo de libre comercio. El ex legislador colorado Ope Pasquet, quien también ocupó la subsecretaría de Relaciones Exteriores en el gobierno de Sanguinetti, también destacó desde su cuenta de X la actitud de diálogo del presidente Orsi. Seguidamente señaló que no va a ser fácil encontrar fórmulas de consenso respecto a Venezuela. Pasquet indicó que en el país caribeño había una dictadura que desoyó el resultado de las urnas, aunque agregó que también es cierto que ninguna norma de derecho internacional autoriza a los Estados Unidos a hacer lo que hicieron.
También hubo críticas desde el Partido Nacional hacia la iniciativa de diálogo sobre la política exterior que trasladó el presidente Yamandu Orsi al CEFIR. El jueves, el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera opinó que si el presidente pretende recabar la opinión de los partidos políticos, debe dirigirse a las autoridades institucionales, mientras que el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Baja, declaró que el texto a discutir entre los partidos debería surgir del propio gobierno. Siguiendo con la línea crítica, la senadora Graciela Bianchi, la nacionalista, dijo que, según consignó la diaria, que no hacen relaciones internacionales con reuniones de personas que tienen mucho tiempo libre, en referencia a quienes integran el CEFIR. También tuvo su opinión el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, quien dijo a MD Noticias que la política exterior del gobierno perjudica los intereses de nuestro país. En este sentido, afirmó que la postura de Uruguay en cuanto a la situación de Venezuela o también de Medio Oriente da muestras claras de las diferencias entre la oposición y el Frente Amplio. Nosotros entendemos que en materia de política internacional existen enormes diferencias, pero no de ahora, hace mucho tiempo, entre el partido de gobierno, el Frente Amplio, y por lo menos nosotros, y seguramente también el resto de la oposición. El tema primordial ha sido la situación en Venezuela. El Frente Amplio en todos estos años de gobiernos autoritarios y corruptos del chavismo siempre miró para el costado y tuvo un diálogo de primer orden con el chavismo, y eso se sigue reflejando hoy. Se reflejó cuando estuvo en el gobierno anteriormente y se vuelve a reflejar hoy, y también cuando estuvo en la oposición. Todavía nunca escuché una condena oficial del Frente Amplio a la dictadura chavista, que más allá de la caída de Maduro sigue siendo la que gobierna Venezuela. En otro orden, Mieres dijo que la medida tomada por Estados Unidos de congelar el trámite de visas de inmigrantes para 75 países, incluido Uruguay, debe ser atendido y solucionado por el Poder Ejecutivo a la brevedad. Es una medida que hay que tratar de revertir lo antes posible. También es cierto que son de visas de inmigración, o sea que no afectan las visas turísticas de viajes, ya sea de negocios o de turismo, o sea que el impacto es menos pronunciado, pero no está bueno estar en esa lista de países. Creo que es un resultado de lo que hablamos al principio, de un posicionamiento desde mi punto de vista equivocado, de mi punto de vista y de mis convicciones más profundas, muy equivocado del Frente Amplio histórico. O sea, yo creo que acá hay una factura que se pasa de parte del gobierno de Trump, que no es de mi simpatía, pero que se pasa en relación a cómo Uruguay se ha posicionado en temas internacionales, particularmente en el tema de Venezuela. Y cambiamos de tema porque en Montevideo están ocurriendo muchas cosas, y una de ellas en el espacio modelo. Con este tema está nuestro compañero Eduardo Delgado. Eduardo, muy buen mediodía, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Pilar. Así es, estoy aquí en el Espacio Modelo, el parque público techado más grande del país, donde concurren miles de personas durante todos los meses y que permaneció cerrado la primera quincena de enero por obras de refacción y mantenimiento. Hoy reabre sus puertas aquí el sitio histórico de la ciudad. Y estoy con Marcelo Ruck, director de Espacios Públicos, para conocer justamente, Marcelo, primero, ¿cuáles fueron las obras que se realizaron durante esa quincena? Sí, en realidad es un espacio, como mencionabas, enorme, ¿no? Es un espacio que tiene una manzana y media cubierta. Se inauguró hace 2 años, se han venido haciendo mantenimientos periódicos, pero entendíamos que era importante hacer una recuperación un poquito más integral. Y bueno, lo que ven, básicamente pintura de todo el piso del espacio que se ha ido desgastando con el tiempo, limpieza también de todos los componentes que tiene el lugar, pintura también de los juegos y demás elementos que están por aquí, y una impermeabilización importante que se hizo sobre el ala este, digamos, hacia aquel lado, también una zona que estaba como necesitando una recuperación. Un lugar que, más allá de ser un referente, se transformó de la ciudad, cambió lo que es toda esta zona de Montevideo, ¿no? En cuanto a actividades y un lugar a donde concurrir en todo el año. Sí. Tiene, además de ser un espacio cubierto, y eso le da como condiciones particulares y singulares en relación a otros espacios públicos, ¿no? Que puede ser utilizado justamente
independiente de las inclemencias del tiempo, permite justamente una gran intensidad de uso, donde se mezclan, digamos, actividades para personas de diferentes edades. Es fantástico justamente eso, ¿no? Que uno puede ver niños muy pequeños con sus actividades hasta adultos mayores haciendo gimnasia, etcétera, y esa combinación la hace súper particular al espacio. Y hablando de actividades, estoy con Ana Costa, quien dirige al equipo que lleva adelante justamente la gestión de este espacio. Ana, contanos un poco ahora qué se viene en estos meses, ahora con la reapertura nuevamente del espacio. Bueno, les cuento, nosotros tenemos una agenda de verano ahora, que siempre les digo que pueden seguirnos por las redes, Espacio Modelo MBD, por Instagram, así que pueden fijarse ahí todo lo que tenemos previsto. Les cuento que tenemos en esta agenda de verano algunas actividades deportivas, como es la pista de skate, tenemos la escuelita de skate, tenemos escuela de básquet inclusivo, mini riders, también gimnasia para adultos mayores, y estamos trabajando junto a todo el equipo, como bien dijiste, en lo que es la conformación de la agenda anual. Esta agenda anual va a sumar entre 18 y 20 actividades semanales, abiertas y gratuitas para todo público, todas las edades, que tienen el componente deportivo, pero también tienen el componente cultural. Y también se le van a sumar, obvio, como siempre, eventos, espectáculos y contenido para las vacaciones. Así que se viene con todo, que desde ya les aviso que el 14 de marzo vamos a estar lanzando la agenda anual y va a estar publicado, como siempre, en todas las redes para que puedan informarse ahí y seguir siendo usuarios del espacio. Y Ana, algo hablábamos con Marcelo, particularidades como, bueno, primero el tamaño del espacio, que es enorme, y además el tema del techado, lo que permite esto que vengas en verano y no haga un calor que no se pueda estar, y en invierno es uno de los pocos lugares donde, por ejemplo, en vacaciones de invierno, los niños pueden venir y tienen un espacio techado. Sí, los niños, las familias y bueno, el barrio, adultos mayores, en realidad las posibilidades que brinda este espacio a nivel de lo que es las dimensiones y las características hace que sea un espacio que tiene múltiples usos, ¿no? También tenemos festejo de cumpleaños, encuentros familiares, disfrute durante la jornada y te permite estar, como un día como hoy, que está agradable afuera, pero el sol empieza a picar fuerte, estar acá adentro, en un lugar que se mantiene todavía fresco, y en invierno ni que hablar, que es uno de los espacios más utilizados, porque cuando hay inclemencias climáticas acá están con el techo que les cubre y no suspendemos actividades, que también es un plus, porque el techado nos permite siempre generar contenido que no se suspende, no se complica si hay alguna alteración climática. Así que bueno, es un espacio que se ha posicionado en la agenda familiar y de las infancias y que cada vez aumenta más el uso por parte de la ciudadanía. Así que eso es lo que más nos pone contentos. Ana, Marcelo, muchas gracias por estos minutos, muy amables. Pilar, como decíamos, reapertura del Espacio Modelo tras 15 días de obras en enero, con una intensa agenda de actividades durante todo el año. Este espacio, como decíamos, el parque público techado más grande del país. Muchísimas gracias, Eduardo, y con actividades que van desde las 10 de la mañana hasta las 21:30, por lo menos hasta el 31 de marzo. Vamos con otros temas y también que tienen que ver con la ciudad, porque el intendente de Montevideo, Mario Vergara, descartó la posibilidad de retirarle la llave de la ciudad a Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela detenido en Estados Unidos, como lo pidió el Partido Colorado mediante un proyecto de ley presentado en la Junta Departamental. Vergara sostuvo que no forma parte de su política revisar los reconocimientos entregados por administraciones pasadas en determinados contextos, lo cual no implica, aclaró, defender a Maduro. No es política de la intendencia histórica, y creo que de ninguna, el revisar para atrás a quién se le dio y a quién no se dio la llave de la ciudad, el ciudadano ilustre, el visitante ilustre y demás, ¿verdad? Me parecería más parte de un juego político circunstancial, pero lo que pasa es que si uno entra en esa tónica y se pone a revisar para atrás todo este tipo de cosas, me parece que entramos en una dinámica que no es buena. Y la Ojo, otra, sí, dale. eso no quiere decir que yo esté reivindicando a Maduro, ni mucho menos, ¿no? Ni mucho menos. Cuando hace casi 13 años recibió las llaves de Montevideo, Maduro llevaba un mes como presidente de Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez, líder de la llamada Revolución Bolivariana iniciada con el triunfo electoral de 1998. En abril de ese año, Maduro fue electo con el 50,6% de los votos en unos comicios previstos constitucionalmente ante el deceso de un mandatario, superando al opositor Enrique Capriles, que obtuvo el
el 49,1%. Si bien estos resultados fueron reconocidos por toda la comunidad internacional, ya había actores políticos locales y regionales que definían al proceso bolivariano como autoritario y antidemocrático desde su comienzo. Fue en ese contexto que Maduro llegó a Uruguay para reunirse con autoridades del gobierno de José Mujica y con la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, que le entregó las llaves como reconocimiento institucional a su visita. El mercado legal del cannabis cerró el año 2025 con más de 83.000 personas adquirentes, lo que muestra un crecimiento sostenido de personas usuarias que compran en las farmacias, así como de quienes son miembros de clubes canábicos. Según un informe oficial, existe una clara preferencia por la variante con mayor concentración de THC. Los datos surgen de los registros del Instituto de Regulación y Control del Cannabis y confirman la consolidación del sistema regulado a más de 8 años del inicio de la venta legal. Uno de los indicadores más claros del crecimiento del mercado es el aumento de farmacias habilitadas. Desde que comenzó la comercialización en julio de 2017, la red de expendio se fue ampliando de forma gradual. En diciembre de 2024 funcionaban unas 40 farmacias inscriptas y un año después el número ascendió a 55 en todo el país. En cuanto a las variedades disponibles, que son alfa, beta, gamma y epsilon, esta última se volvió a destacar como la más demandada. La epsilon, que es la que concentra el mayor nivel de THC, representó cerca de 3/4 partes del total de las ventas realizadas en farmacias durante 2025. El informe también repasa que la mayoría de los compradores son hombres, ya que representan el 63% del total. En términos etarios, la mitad pertenece a la franja de entre 26 y 40 años, seguida por el grupo de personas de entre 42 y 59 años. Por el lado de los clubes canábicos, actualmente son 557 habilitados en todo el país, con una fuerte concentración en Montevideo, seguido por Canelones y Maldonado. La cantidad de miembros también creció y supera las 19.500 personas. En los clubes durante 2025 se cosecharon 5.800 kilos de cannabis, de los cuales se entregaron 4.778 kilos, con los mayores volúmenes distribuidos en los meses de noviembre y diciembre. La Fiscalía investiga el fallecimiento de 2 menores al amparo del INAU y el diputado nacionalista Pedro Gisdonian realizó pedidos de informes para tener más detalles. El primer caso refiere a un menor que salió sin autorización de un centro y se ahogó en la bahía de Capurro el 31 de diciembre pasado, mientras que el otro es un menor que murió internado en una institución de salud mental. Según la autopsia, fue por muerte súbita. El adolescente de 15 años cuyo cuerpo fue encontrado en la bahía de Capurro estaba internado en el centro tribal hacía menos de un mes y había salido sin autorización. Ahora se aguarda el resultado de la autopsia. A su vez, el domingo falleció un niño que también estaba al amparo de INAU y permanecía internado desde 2023 en el centro Boulevard. La autopsia determinó que la causa del fallecimiento fue muerte súbita. En sus pedidos de informe, el legislador blanco Pedro Gisdonian señala la gravedad de los hechos y de las responsabilidades que competen al INAU. En la solicitud consulta qué tipo de cuidados, tratamientos y atención integral se brindan en los centros donde estaban alojados los menores, además de cómo explica el INAU que un adolescente saliera del hogar tribal y fallezca cuando se encontraba bajo su tutela. También consulta cuál es el mecanismo de vigilancia, control y monitoreo que se aplica a los niños y adolescentes en hogares bajo tutela del INAU. En agregado, en los pedidos de informe, Gisdonian pregunta por el otro caso que involucra a un menor fallecido para conocer las circunstancias en que ocurrieron los hechos, el momento en que fue advertida la situación y las acciones adoptadas de forma inmediata por el personal a cargo. La Asociación de Familiares del Centro Psicosocial Sur Palermo se refirió al caso del niño que estaba al amparo del INAU y falleció mientras permanecía internado en una institución de salud mental, Centro Boulevard. La organización reclama más controles sobre las condiciones de pacientes en los centros y que se mejore la atención en salud mental en general.
La asociación reúne a cerca de 70 familiares de usuarios de dispositivos de salud mental. Estamos muy preocupadas por saber cómo se puede diagnosticar a un niño con un trastorno mental severo como debía tener para estar internado en esa clínica, tan chico, ¿no? Hace años que está ahí internado y bueno, lo dejan, porque por lo general cuando los chicos menores de edad están en una clínica internados por algún tema justamente de salud mental, hay un mayor referente, o sea, un tutor, un padre, una madre, en este caso tendría que ser un tutor que estaría permanentemente con él o por lo menos vigilando. Es que se va a investigar ahora. Se va a investigar esta casa o estos lugares o estas internaciones después que murió un niño. No hay una buena atención, todavía no hay una buena atención para salud mental. ¿Cuáles son las instituciones que están con debes en esta materia? Sabemos que Luis Lardebó está lleno, colapsado, y los demás hospitales tienen muy poca cobertura de salud mental. Estamos en un tema que, bueno, hay mucha patología, mucha depresión, mucha angustia, bueno, ni que hablar los suicidios, ¿no? El pago de las multas de tránsito volverá a ejecutarse junto a la patente de rodado, según acordaron el Poder Ejecutivo y el Congreso de Intendentes. La directora de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, Laura Tavares, dijo que el plan es que a partir de marzo quede operativo en el Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares. Las personas que vayan a pagar su patente de rodado, ya sea en contado o en cuotas, tengan que pagar las multas de tránsito que tienen acumuladas. La morosidad prácticamente se duplicó en el periodo desde el 2023, que ya no se exige más el pago de la patente junto con la multa. Y bueno, y nuestra expectativa es que ante esa exigencia la gente que tiene multas acumuladas antiguas pueda pagarlos. En el Congreso hay algunas propuestas sí para reducir el pago de multas. Dar alguna quita para la opción de que la persona la pueda pagar al contado y alguna quita menor para las que los pagan, se puede pagar en cuotas, y eso nos va a permitir darle facilidades a los contribuyentes para que se pongan al día con sus obligaciones, porque cuando uno genera una multa, genera también una obligación con la administración. Nosotros estamos afín con que esto funcione así. Esto estuvo enmarcado en las conversaciones con el Poder Ejecutivo, en la oportunidad de las partidas del Gobierno Nacional que venían a las intendencias. Y bueno, y esto es parte del acuerdo general del Congreso de Intendentes con el Poder Ejecutivo. Hasta aquí llegamos con esta edición de MBD Noticias. La actualización informativa será a las 19 en la edición central. Nos reencontramos el próximo lunes. Pasen bien. Fiscalía investiga la muerte de 2 menores al amparo del INAU y el diputado nacionalista Pedro Gistonian realizó pedidos de informes para tener más detalles sobre lo ocurrido. El presidente Yamandu Orsi viajará este sábado a Asunción, Paraguay, para participar de la cumbre Mercosur-Unión Europea para la firma del acuerdo comercial, instancia a la que no viajará el mandatario brasileño Lula da Silva. El mercado legal del cannabis cerró 2025 con más de 83.000 adquirientes, lo que muestra un crecimiento sostenido de usuarios según un informe oficial. El pago de las multas de tránsito volverá a ejecutarse junto a la patente de rodados, según acordaron el Poder Ejecutivo y el Congreso de Intendentes. El Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para extender el régimen de reducción del IMES y a las naftas en zonas de frontera, incorporando a estaciones de servicio ubicadas hasta 60 kilómetros de los pasos fronterizos.